¿Cómo está? ¿Cómo está? No, ya está lanzado candidato a presidente. Bueno, sí, estamos ya desde el 7 de diciembre lanzados en esta campaña nacional, recorriendo el país. Si bien todavía falta, ya está instalado el partido como partido político al margen de la figura de Fernando Pino Solano. No, el partido político como partido con muchos problemas. La reforma política que motorizó el gobierno fue lanzada específicamente para taponar a las fuerzas emergentes y facilitar el embudo hacia el bipartidismo. UCR-PJ. Sí, claro. Pero nosotros tenemos un armado plural y tenemos personerías con otros partidos. Es decir, el armado de la fuerza del movimiento Proyecto Sur está presente en todas las provincias. ¿Pero en estas presidenciales se van a presentar como Proyecto Sur o está previsto? Movimiento Proyecto Sur. Está de Sí, moda. en cada provincia hay a veces nombres distintos, etcétera, pero estamos presentes, estamos protagonizando en todas las provincias. Sí, ahora está de moda hablar de esto, ¿no? Las listas colectoras. Es la última moda. No, pero claro, la lista colectora es la negación, es una verdadera payasada. Es la negación de la reforma política. Pero recordemos que el randazo, la reforma política para acabar con las colectoras y todo aquello. 2 días después de la elección del 28 de junio, llamaron a una reforma política en nombre de la democracia y todas estas cosas, y ahora salen con la colectora. No, pocas leyes son, la verdad, tan censoras, tan autoritarias como esta. La reforma política. Pero, Antonio, ¿quién controlaba las elecciones hasta esta, La Junta Electoral y la Justicia Popular. Olvídate, el padrón lo hace ahora el Ministerio del Interior y controla la elección. Es decir, una de las partes que va a jugar la contienda electoral es la garantía de la elección. Ya no existe más la justicia electoral en eso. Y las cosas de Romina Jiménez cubría solamente con competencia electoral. Sí, pero esa competencia. podría evitar las listas colectoras si se quisiese. Bueno, por supuesto que tienen, pero la ley no lo prohíbe expresamente. Claro, que no está prohibido, está permitido. Sí, viste, son todas negociaciones políticas, pero la verdad es que al día de la fecha todavía no tenés la reglamentación de la ley. Por ende se aplica la Como misma ley. todavía tampoco se sabe si la presidenta va a ser candidata, es decir, aquel sueño de todas las encuestas al unísono, la presidenta gana por paliza en el primer turno, ya quedó atrás eso. Y todavía no entramos en marzo, y las fuerzas y el propio oficialismo va a tener fuertes encontronazos internos políticos por este asunto de las colectoras y todo aquello. ¿En cuánto dependen los intendentes de lo que se llama los patrones del conurbano en una elección a nivel nacional? Porque es una elección a nivel nacional. Bueno, el conurbano decide en gran parte la elección. Es gran parte de la elección, ¿sí? Y pensamos que el 40% del padrón, o el 39 y pico, casi el 40%, bueno, no, es toda la provincia de Buenos Aires, del cual el corazón, las 2/3 partes. Sí, La Matanza, Morón. Y todo en la primera y segunda sección, y tercera sección electoral, sobre todo la tercera. Hasta ahí llega. Eso es poderoso, pero yo creo que lo que está en juego en esta elección es el proyecto. El resto de las fuerzas políticas no tiene proyecto. O mejor dicho, el proyecto es el silencio. No hay una sola idea. La verdad es tremendamente penoso. ¿Se refiere a la oposición o incluso general, también al gobierno? Esto? El gobierno no tiene. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? El gobierno más o menos marcó una línea en los casi 8 años que lleva de gestión que... No tiene el proyecto del gobierno en este momento, que es su alianza con las mineras, ¿cuáles son? No hay una sola idea del gobierno. No hacer olas. La verdad, yo creo que el gobierno está en una meseta y en un declive. La fuerza que tiene el proyecto de cambio, que explica la crisis argentina y que a la vez tiene propuestas concretas de reconstrucción, y le dice al argentino, vecino, amigo, amiga, no se deje correr ni se deje pegotear por la cultura de la derrota y la resignación. No es verdad que Argentina no se pueda cambiar. No es verdad que no podamos tener un gobierno muchísimo mejor, que no podamos vivir muchísimo mejor de lo que vivimos ahora. Nosotros estamos desperdiciando las posibilidades de la Argentina. Acá hace falta un grandísimo plan de promoción industrial para multiplicar las posibilidades industriales de la Argentina.
Nosotros tenemos déficits colosales en la industria metalmecánica, en la química, en la electrónica, hay que reconstruirlas. Nosotros vimos un polo extraordinario metalmecánico que era Córdoba. ¿Quién es la locomotora de la industria? La automovilística, solo el 20% de las partes de los automóviles son argentinos. Ahora, ¿cómo se recupera? Hay que reconstruir todo eso. Y hay que reconstruir las grandes industrias públicas, industrias de industrias. Y hay que poner en funcionamiento grandísimos proyectos como el famoso Bermejo, el proyecto del Bermejo, como los puertos de agua profunda. Hoy andan barcos de 200, 300.000 toneladas llevando cereales o llevando petróleo. Buena parte de nuestra producción, la mayor parte, sale en camiones para los puertos brasileros. Los barcos no llegan acá. En el puerto de Buenos Aires tiene un calado de... Y por eso la hidrovía... Pero claro, de 30 pies. Rosario, nosotros tenemos que construir 2 puertos de aguas profundas. Hay estudios extraordinarios como el del Almirante Shaer. El San Antonio Este. No, un poquito, Puerto Madryn y un poquitito al norte de Miramar. Son puertos flotantes, con un puente, Sí, un puente flotante. El tema es que ahora dicen que... Ahí se pueden cargar barcos de 300.000 toneladas. El ahorro, Ahora, ¿y por qué el transporte y combustible y la construcción del ferrocarril andino-patagónico, el transversal argentino, desde Río Turbio hasta el norte, hasta Zapala por los valles cordilleranos y después entroncando por el centro hacia Córdoba y hacia el norte. O sea que el siglo XX fue un siglo de exportación hacia Europa, digamos, ¿no? Dicen que el siglo XXI es hacia Asia, o sea que habría que dar vuelta al país. Nosotros y salir tenemos que por el otro diversificar lado. todos los mercados, pero Argentina no puede ser. Nosotros tenemos que rechazar el modelo extractivista económico de solo fábrica de materias primas y ser un apéndice de China en este momento, de cualquiera de las otras potencias. Nosotros tenemos talento extraordinario, acá hay que dar una fuerte inyección a ciencia y técnica. Valor agregado. Brasil exporta carne, es uno de los mayores exportadores o el mayor exportador de carne del mundo, pero le pone valor agregado. Nosotros no ponemos valor agregado en nada. Aquí hay que recapturar la industria química, gran plan agrario nacional, revolucionar el tema agrario. Por ejemplo, terminar con la soja. Bueno, controlar la soja, por supuesto. Mira, la materia energética de la Argentina es de las más perversas. El 85% de la energía nacional se está produciendo quemando gas y quemando fuel oil. 2 de los factores que más producen los gases de efecto invernadero, que es el calentamiento global. Esta es una barbaridad. Por la desidia de nuestros gobiernos que fueron cómplices con las grandes corporaciones petroleras, ninguno controló las inversiones y en estos 20 años de privatizaciones, las petroleras se chuparon todo lo que había en la Argentina, que tenía 35 años de reserva de gas, hoy son 5 o 6 años los que quedan. Es norma en la industria petrolera reponer lo que extraes. Extraes 100, tenés que reponer 110. Nadie controló. Menem y todos los gobiernos que le siguieron, hasta Kirchner, le dieron hasta hoy a las petroleras el ciclo completo de la explotación petrolera. Ningún país del mundo para evitar la monopolización y evitar el fraude. Ninguno hizo una auditoría de reservas. Son divisas, es el Banco Central. El oro negro. Es el Banco Central, Antonio. Es el oro negro, sí. Todas estas recuperaciones, ahora... Poner en funcionamiento la industria ferroviaria, la industria naval, hemos construido un solo barco y somos un país exportador, gastamos 3.000 millones de dólares en barcos. No, por eso yo estoy diciendo, nosotros queremos poner en funcionamiento... ¿Cómo se vuelve Pino a Elma, Materfer, fabricaciones militares, a todas las empresas que fueron un símbolo en la Argentina? Pero bueno, hay que recuperar las grandes industrias de defensa, son complejos extraordinarios. Todo esto lo tenemos que recuperar. Cuando te recuperás las industrias nacionales, hay que ver las cosas que hace Brasil. Me he pasado viajando 30 años de mi vida. Hoy Brasil tiene un complejo en el cual sus grandes centros industriales y de investigaciones de punta están ligados a las universidades y a los grandes centros de investigación. Bueno, de hecho, pero Argentina todavía tiene algunos sectores que... Brasil tiene que venir al pie. Además dicen que para llegar a donde llegó, Brasil arrancó hace 50 años. Bueno, nosotros arrancamos... ¿Estamos en condiciones en Argentina? Nosotros arrancamos hace 80, 90. ¿Quién le marcó?
La primera empresa pública petrolera de Occidente es YPF. Y la primera que se privatizó. YPF en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, ya YPF, las refinerías, la primera refinería de América Latina, la más importante, estaba produciendo catalíticos para sacarle el plomo a las naftas. Y en los años 60 le vendíamos, los laboratorios de YPF le vendían catalíticos a España, Francia e Italia. Piros, ¿entre su plan de gobierno estaría la reestatización de los servicios públicos? Yo diría, en algunos sí y en otros no. Petróleo, por ejemplo. Pero, no, y petróleo nosotros tenemos que ir a la formación de los yacimientos petrolíferos federales. Una nueva YPF. Una nueva YPF. Y claro, la nación asociada a las provincias. Es un caso único en el mundo que las provincias petroleras están endeudadas y negocian mal, pobres. Negocian al 12, 13. Y ferrocarriles también. Bueno, entonces negocian mal, las petroleras se las tragan. Hoy ningún contrato en petróleo se hace por menos del 40-50%. Asociación de la nación con las provincias. Coparticipar regalías y coparticipar el recurso con todas las provincias argentinas. Porque todas, mira, 14 provincias argentinas donde vive el 85% de los argentinos financiaron y que no tienen petróleo. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, ¿entiendes? Tucumán. Financiaron la industria del petróleo durante 80 años. Aquel negocio de trueque de mi reelección presidencial por pasar el subsuelo a las provincias, que fue la reforma constitucional del 94, hay que revertirla, pero en el marco de una discusión de la coparticipación federal. Ahora, uno de los primeros proyectos que lleva Proyecto Sur es nuevo pacto federal. Desde fin de los años 80, acá no se discute la coparticipación federal. La reforma del 94 le dio plazo de 2 años para volver a discutir. Sí, pero también dijo que todos tienen que estar de acuerdo. Claro, hay que convencer a los 24 gobernadores. Ni en un club de fútbol está de acuerdo. Pero bueno, nosotros convocamos a los ciudadanos argentinos en esta pateada. Hay que dar vuelta a la taba, Antonio. Las condiciones históricas son extraordinarias. ¿Y por qué la UCR está como enojada con usted, Pino? Como dice ¿Y cómo no va a estar enojada? Porque nosotros estamos diciendo la verdad. Yo no tengo nada con los radicales, pero yo no me puedo olvidar del gobierno de la Alianza. Aquello fue una tragedia. ¿Querés que la recuerde? Lo recuerdo. No, en 2 años se fueron en el helicóptero, nos dejaron el corralito, 55.000 millones más de dólares película suya. de deuda pública, lo trajeron a caballo con poderes excepcionales, vinieron a luchar contra la corrupción y compraban senadores con la Banelco, y en 2 años balearon a 39 argentinos en las calles. No, por favor, no volvamos a la Alianza. No volvamos a la Unión Cívica Radical, que está vaciada de su causa fundante, la causa de... Alén es el padre de la República Ética, Irigoyen, ¿qué quedó de aquello? La Argentina tiene que ir a una fuerza nueva. Nosotros nacimos el Proyecto Sur para hacer un reemplazo del PJ igual, ¿qué quedó de Perón y Evita? Es una farsa. Una farsa. Moyano, Perón y Evita. El kirchnerismo, Perón y Evita, es una farsa. Profundizaron la entrega de los recursos estratégicos de la Argentina. Un gobierno peronista, no se le muere un chico de desnutrición, Antonio. Se siguen muriendo chicos. Ahora, no es más peronista, por ejemplo, digamos, dentro de lo que es la línea peronista. Sí. ¿Kirchner no forma parte o no fue parte de lo que fue un peronismo? ¿No peronizó? Bueno, fueron neoperonismos, etcétera, todo aquello. El peronismo hizo varios ejes. Sí. Hizo eje en la cuestión de la nación. Sí, eso es cierto. Nosotros retomamos la línea histórica de Perón en la reconstrucción de la nación. De hecho, estatizó los ferrocarriles. El proyecto nacional, la defensa del interés. ¿Cómo se puede defender el interés de la nación con lo que están entregando en los recursos naturales de la Argentina? Los profundiza Kirchner, por favor. La gran diferencia que tenemos con el kirchnerismo, con los compañeros kirchneristas y con el kirchnerismo tenemos enormes afinidades, porque ellos sienten los mismos contenidos emancipatorios, sociales, democráticos, pero no quieren hablar de la cara negra. La cara negra es la salvaje entrega de los recursos naturales. Son socios de las corporaciones mineras internacionales. ¿De quién va a ser la mina de litio o la primera o segunda reserva de litio del mundo en las puertas del auto a batería? ¿De quién? Es de otra corporación internacional, japonesa, canadiense. Esa sociedad en el sentido que se les permite. Pero no solamente se les permite, sino que la legislación minera argentina es un verdadero bochorno. Obra de José Luis Gioja,
la espada de Menem, presidente de la Comisión de Minería en los años 90 en la Cámara de Diputados. Es una verdadera vergüenza, hay que modificar toda esa legislación. Va contra el interés de la nación, es un atentado. Se llevan todo, pagan el 1,5% de regalías porque descuentan todos los gastos operativos, pero encima la ley le permite llevarse todo sin ingresar $1 de sus ventas. Sin ingresar $1. Eso es vaciamiento, señora presidenta. Eso es vaciamiento. Usted está consintiendo el vaciamiento de recursos estratégicos de la Argentina. Usted está consintiendo el Potosí. Y la presidenta recorre el mundo diciendo es muy bueno nuestro modelo, queremos más soja, queremos más minería, queremos más petróleo entregado para ellos. Proyecto Sur quiere rescatar el país entregado, el país vendido. Lo vamos a rescatar. Los que venden la Argentina, ¿sabes cómo lo llamaba Perón? Vende patria. Vende patrias, hermano. No tiene nada que ver eso con el peronismo. Entonces yo me encuentro con muchos compañeros kirchneristas, pero muchachos, la Argentina es una sola, vos sos una unidad, vos tenés que defender el interés social, ahora, como la democracia, como el interés y la cuestión nacional. Si bien yo lo conozco a usted hace años, y usted siempre ha defendido estos intereses, a veces yo siento que es como una especie de megáfono en el desierto. Como que No, pero no te creas, querido, estas palabras son las que me llevaron a mí a estar a 6 puntos del macrismo y de ganarle a la Ciudad de Buenos Aires, con este discurso en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, y acá no hay ni minería ni petróleo. No, acá no hay nada. Pero entonces, yo creo que vamos a dar una sorpresa. La gran mayoría del país está esperando un recambio, y por eso nosotros, vuelvo a los radicales, nosotros les decimos a los socialistas, a los independientes, a la gente del GEN. Con ellos sí usted tendría un... Pero claro, no cometan este error, si hemos trabajado todo el año en la Cámara de Diputados acompañando estos proyectos. ¿Usted iría con Wiener, por ejemplo? Pero por supuesto, porque tenemos los proyectos, los lineamientos programáticos son coincidentes al 90%. ¿Y con Sabatella qué pasó? No, Sabatella se convirtió en un dirigente más del Frente para la Victoria. No mires así porque esas son las actuaciones de Sabatella. Sabatella se fue corriendo y hace su negocio, etcétera. Pero acá hay que pensar con grandeza, hay que pensar por la nación, hay que pensar por la patria. Y yo creo que los socialistas o el GEN se equivocan en hacer cálculos chicos, cortoplacistas, tácticos. Aprovechamos esta elección y vamos de vuelta de cola de los radicales después de la tragedia de la Alianza. El Partido Radical es uno solo. Abrís una puerta y te encontrás con los Sigla, abrís otra puerta y te encontrás con Brizuela del Morral de Catamarca. 18 años que gobierna Catamarca. No tiene ninguna diferencia asociados a la mina bajo la lumbrera. No tiene ninguna diferencia con José Luis Gioja, el justicialista de San Juan. ¿El Alfonsino es diferente a todo esto? Seguramente sí, pero no es el partido. Es uno más en el partido. Eso es lo que hay que comprender. Esos aparatos, los núcleos duros de esos aparatos, están los mismos economistas, los mismos núcleos duros que no tienen diferencia. El núcleo duro radical con el núcleo duro justicialista. ¿Por qué votaron la apertura del modelo de nueva deuda en noviembre del 2009? Pues lo votaron. ¿Por qué votaron esta reforma política del bipartidismo que es absolutamente antidemocrática? ¿Por qué defienden el modelo de la extracción de la minería a cielo abierto? ¿Por qué defienden este modelo petrolero? ¿Qué tienen que ver estos radicales con el Torcuato de Alvear y con don Hipólito Yrigoyen, creadores y desarrolladores de yacimientos petrolíferos fiscales? ¿Qué tienen que ver? Por favor. ¿Qué tienen que ver este gobierno con Juan Perón? Con Arturo Sampay, que este año es el centenario de don Arturo Sampay, el ideólogo, el teórico de la Constitución del 49, los fundadores de Gas del Estado. ¿Qué tienen que ver? No perforaron un pozo para la nación. No, nosotros queremos refundar la Argentina en serio, y refundar la Argentina es democratizar la democracia, ¿eh? Porque acá no se refunda la Argentina si no sembramos una conciencia de la participación ciudadana, una conciencia solidaria ciudadana, si no sembramos ética pública. Lo público, lo que es de todos, se cuida y se defiende entre todos, y hacer negocios privados con el patrimonio público. Infame delito, ¿eh? Traición de la patria, sí. La verdad, estoy pensando en San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli.
Enrique Mosconi, Raúl Scalabrini Ortiz. Ahora, Pini, ¿con Carrió por qué no? ¿Es mucha diferencia con Carrió? Y Carrió tiene un programa de centro-derecha económico. Con Pratgay. Pratgay es el jefe del modelo económico de Carrió. Yo no me puedo olvidar que Pratgay era asesor de la banca Morgan cuando se llevaban todo el vaciamiento financiero del 2001. Fue presidente del Banco Central con Kirchner. ¿De qué estamos hablando? La memoria es corta. ¿Sabés que voy a hacer un gran negocio? Voy a poner una fábrica de tónico para la memoria, contra el olvido. Ahora, ¿por qué el argentino tiene esa tendencia a olvidar lo que pasó ayer? Porque es un país vamos que a hacer buen repite sus negocio, errores. no podemos asociar, Antonio. O sea, por eso el argentino es una personalidad que ha repetido muchos errores. Nuestra misión es recordárselo. Usted recuerde, Pino, que el argentino ha apoyado dictaduras militares. Pues sí, por supuesto, grandes sectores, no todo el argentino. Grandes sectores. No, muchos sectores. Y han recurrido a los mismos errores. Uno va a Onganía, La vuelve a Videla. frustración lleva a buscar soluciones erradas. La frustración del argentino, del ciudadano de Buenos Aires, llevó a creer que el joven empresario, ¿no es cierto?, Mauricio Macri, iba a solucionar los problemas, olvidándose que los Macri habían sido los empresarios estrellas de Carlos Menem, que habían vivido a costillas del Estado. Estos campeones de la privatización, en realidad, habían sido la patria contratista clásica de la Argentina. Y la verdad, lo que ha demostrado el Mauricio Macri, un fracaso de realizaciones notable, no hay una obra. Pino, le agradezco mucho. Muchas gracias, Antonio. Ha sido muy Muchas amable, gracias. ¿eh?